Hola, buenos días ciudadanos pro vida. Este es el primer programa que tenemos y vamos a hablar de un tema de actualidad. No va a salir en televisión, nada de eso. Difícil. Pero que trata sobre la estrategia del lobby LGTB. Bueno, en verdad no representan a los LGTB. La mayoría de ellos no se representan ni a sí mismos. Pero trata de este lobby que trata de utilizar a estas personas para fines políticos y no para fines humanitarios ni reales. No para fines solidarios, sino para fines políticos y para fines económicos. Para eso los utilizan y aprovechan de su situación para explotar eso. Ahora, ¿qué hace este lobby? Este lobby, como todos sabemos, ha sido el conocimiento público, ha colocado la ideología de género en el currículo escolar. Si tú lees a Judith Butler, la disputa por el género y todo eso, vas a darte cuenta que son las mismas ideas. Son las mismas ideas. ¿No? Es una tendencia, una corriente de pensamiento. En verdad eso existe. Yo cuando me puse a revisar, a leer y todo, me atreví un poco, me di cuenta que sí existía. O sea, era mentira. Parte de su política, de su estrategia política está en decir que no existe y de paso implementarlo. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos han impuesto la ideología de género en el currículo escolar. Entonces hay una demanda contra eso y no se les ha consultado a los padres, solamente se ha consultado a las ONGs y a los organismos de estos lobbies que están bien metidos en los ministerios. Entonces todos están a favor, pero al pueblo no, nada, a papas tampoco, no se les ha consultado. Entonces han hecho una demanda por eso. ¿Qué sucede? Ha sucedido que poco a poco se está aclarando este asunto, ¿no? De lo que querían utilizar a la prensa para tapar las cosas, ¿no? Para decir que eso no existía y todo eso. Se ha dilucidado el asunto porque la gente ya se está enterando, o sea, ya no le cree a la prensa de verdad es un elefante blanco, todos esos canales de televisión, de radio. Entonces, ¿qué sucedió? Por ahí han olido que no tienen argumentos para ganar. Y en verdad no tienen argumentos. Lo único que tienen es prensa, propaganda y un grupo de jueces que es financiado y que recibe apoyo de Planet Parenthood, la misma que apoya a Pronces, la ONG proabortista y pro ideología de género. También lo financia un grupo de jueces, se llama Justen. Entonces, ¿qué han dicho? Vamos a revivir un proyecto de ley. Como esto se va a ver, este tema de la ideología de género en el currículo escolar ya se dio una audiencia en la sala superior, falta la sentencia. Esa sentencia se va a apelar, va a la Corte Suprema. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se dan cuenta de que todos los decretos que hace PPK con sus ministros tienen que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque meten pura ideología de género. La ideología de género es de por sí una corriente totalitaria y antidemocrática. De por sí. Revisen lo que está pasando en otros países. Es muy antidemocrático, viola derechos fundamentales hasta decir basta, se mete en la intimidad de las casas, de las familias, va contra la libertad de pensamiento, de opinión, tienes que pensar como ellos, solamente tienes que decir la parte bonita, la parte fea la callas, si no eres un delincuente, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Entonces, cada vez que los ministros hacen su ideología de género, meten su ideología de género en los decretos, que son reglamentos, tienen que retroceder porque saben que se puede demandar por eso. O sea, que pueden demandar al Estado, los ciudadanos. ¿No? Y eso va al Poder Judicial y se hace público. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ellos piensan, ¿no? Estos lobbies piensan que pueden perder en el Poder Judicial porque no tienen argumentos. Y la verdad es que no tienen argumentos. No hay forma de argumentar todo eso. No tiene base. No tienen base. Lo único que tienen es una ideología que no se ajusta a la realidad ni a la ciencia. Por más que traten de descalificar a la ciencia diciendo que es patriarcal. Ese ridículo total, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Quieren pasarlo todo al Tribunal Constitucional. Les explico. PPK tiene el control del Ejecutivo, ¿no? El Fujimorismo tiene el control del Legislativo. El Ejecutivo reglamenta esas leyes. El Ejecutivo da una ley tranquilamente
cualquier institución del Estado con peso que esté reconocido en la Constitución como legitimado puede impugnar esa ley ante el Tribunal Constitucional. Así de sencillo. No necesitas reunir firmas, nada. Cualquier institución del Estado que esté en la lista de los que pueden impugnar esa ley lo puede hacer. ¿No? O sea, no hay mucho problema con eso. El Ejecutivo lo puede hacer, porque ellos manejan la administración. Pero la administración pública no emite leyes. La administración pública emite decretos. Lo reglamenta estas leyes. ¿No? Entonces, y si reglamenta estas leyes, ¿qué hago con eso? ¿Puedo denunciarlo por inconstitucionalidad? No. Se denuncia por acción popular. Lo que hace el PPK en la administración pública, acción popular, los reglamentos que reglamentan las leyes. Y las leyes que hace el Congreso, acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, única instancia. Poder Ejecutivo, reglamentos, acción popular ante el Poder Judicial, dos instancias. Sala Superior, Sala Suprema, la Corte Suprema. Así es como funciona. Entonces, ¿qué pasa? PPK y su equipo empecinados, entercados en meter ideología de género hasta en el deporte. Hasta en una pichanga te quieren meter ideología de género. O sea, es el colmo. Entonces, ¿qué está sucediendo? La acción popular la presenta cualquier ciudadano. Sí, usted mismo que me está escuchando puede presentar su acción popular. Yo también la he presentado. Es sencillo. Bueno, necesitas un abogado, ¿no? pero solamente necesitas presentarlo tú. No necesitas probar nada, porque es una cuestión de puro derecho. Ni siquiera necesitas acopiar documentos, pruebas, no. Solamente la ley. Es lo único que se ve para impugnar. Entonces, ¿qué sucede? Es fácil para cualquier ciudadano tumbarse una norma reglamentaria ideologizada emitida por la administración de PPK. Se puede hacer. Todo ciudadano tiene ese poder. ¿Se dan cuenta? Tú que me estás escuchando en forma individual puedes hacerlo, tienes ese poder. Como ciudadano, de tumbarte uno de esos decretos de ideología de género que mete PPK. Ahora, una ley, bueno, estaba revisando y no hay leyes de ideología de género. Todas, felizmente, no se han permitido, porque en verdad atentan contra los derechos humanos, contra derechos fundamentales. Donde quiera que se ponen esas leyes, es horrible lo que hacen. Y lo tapan, y tapan lo que está pasando en otros países. Acá la prensa peruana usa un filtro y lo tapa, pero no pueden con la gente que está revisando lo que está pasando, ¿no? Que revisa por internet, yendo a las páginas oficiales de allá, de afuera, aparece. Entonces ese es el tema. Tú tienes poder, tú te puedes tumbar un reglamento de PPK, y es fácil porque no tienen argumentos, carecen de todo eso, solamente dicen cosas disparatadas. Y su único argumento es que tú eres un homofóbico, un reaccionario. En un momento otro me di cuenta que yo era reaccionario y que era conservador. Que siempre abogo por el progreso, por el progresismo de la educación, la salud y la cultura. No por esto que le llaman progresismo. O sea, creo que también tenemos que hacer nuestro libro. Cuando nos robaron el progresismo, así como hicieron las feministas, cuando nos robaron el feminismo y se hicieron pasar por feministas, estas feminazis que ahora hay, también tenemos que hacer nuestro libro. Cuando nos robaron el progresismo. Tenemos también que hacerlo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se han dado cuenta de que esas leyes, estos decretos que están sacando no tienen fundamento, ni pie ni cabeza, y son fáciles de debatir en un tribunal. Son sencillos. Entonces, ¿qué hacen? Sucede que el TC sentencia con ideología de género, sin fundamentos. Sí, sin fundamentos, sentencia con ideología de género. Entonces ellos han revivido un proyecto, la bancada de PPK ha revivido un proyecto del gobierno anterior que se quedó ahí dormido, para que el Tribunal Constitucional también vea la acción popular, ya no la Corte Suprema en segunda instancia, sino que va de frente al Tribunal Constitucional. Y como el Tribunal Constitucional siempre falla con ideología de género, entonces siempre les va a dar razón a ellos, aunque saben que no la tienen. Ese es el objetivo de ellos. Entonces han revivido este proyecto de ley. Esto se hizo el 7 de junio, hace 2 días. Presentaron esa iniciativa de proyecto de ley. Es la iniciativa 1480-2016, la cual plantea reformar el artículo 202 de la Constitución, que dice las competencias del tribunal en cuestión de procesos constitucionales que puede ver. Y le añade, además del proceso de habeas corpus, amparos, cumplimiento y todo lo que sabemos, le añade lo que no había antes, acción popular le añade. Y se lo quita a la Corte Suprema.
y se lo pasa al Tribunal Constitucional para que pueda ver las acciones populares. Y así, todo lo que sea ideología de género, rapidito sale. Rapidito sale. Así, a favor. A favor. Porque el Tribunal Constitucional tiene 4 magistrados que sentencian a favor de la ideología de género. Entonces, eso es lo que ha pasado. El proyecto lo han revivido después de 2 años. O sea, esa es su jugada de ellos. Esa es su jugada de ellos. Después de 2 años han revivido ese proyecto. Porque desde el 14 de agosto de 2015 ese proyecto estaba bien dormido. Lo han revivido y le han puesto un nuevo número. Eso es lo que ha pasado. Y ese proyecto es para que el tribunal ya pueda ver temas como el currículo escolar, que va a pasar del Poder Judicial al tribunal, que es donde ellos tienen votos favorables, tienen una opinión favorable, porque el Tribunal Constitucional sentencia a favor de la ideología de género y en contra de la realidad. Te voy a dar un ejemplo. El 8 de noviembre de 2016 se emite una sentencia del Tribunal Constitucional, la 6040-2015. Según el tribunal, te puedes cambiar de sexo, lo cual es algo completamente ilógico, es irreal. ¿Por qué? Porque el sexo que tú tienes se origina cuando tú naces, cuando tú eres concebido. Y es más, cuando tú eres concebido 9 meses antes de tu nacimiento, de tu parto. Antes de que seas parido, 9 meses antes, cuando ya eres una sola célula, ya tienes sexo. Esa es la verdad. Solo que ellos lo quieren negar, porque no les gusta la biología. Al tribunal tampoco le gusta. Tampoco le gusta la biología. O sea, si ya tienes un sexo cuando ya naciste, cuando ya eres concebido en el vientre de tu madre, ya tienes un sexo, ¿cómo te lo vas a cambiar? Es imposible cambiártelo. No es real, no es fáctico, no es posible. Y si no es posible, tampoco es legal. Se legaliza, se regula lo que es posible fácticamente. Esto ni siquiera es una ficción, es una aberración de ficción jurídica también. El tribunal lo sabe, pero bueno, pues está ideologizado, con una ideología que es contraria a la Constitución y al derecho natural y a la propia naturaleza de las cosas. Entonces, esto es lo que ha hecho el tribunal. Le ha dicho que sí se puede cambiar de sexo. Cosa que es imposible, no puedes cambiar de sexo. Eres concebido desde que eres una célula con un sexo y eso te acompaña toda tu vida, ¿no? Esa es parte de tu identidad. Tu identidad no es sentirse de un sexo distinto a aquel con el que has sido concebido. Esa no es tu identidad. Tu identidad es la que tú tienes. Tu realidad. Tu realidad es tu identidad. Tu vivencia, si es contraria a tu realidad, entonces no es real. Es antirreal. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Falla con ideología de género, negando el determinismo biológico en el sexo de las personas. Y cita una sentencia del Tribunal Europeo y distorsiona la traducción todavía. O sea, ¿qué pasa? Por esto deben ya tener un proceso constitucional en el Congreso. No, pero no pasa nada. Esta sentencia del tribunal en su fundamento 13 dice lo siguiente. Mira, así las cosas, la realidad biológica, a tenor de lo expuesto, no debe ser el único elemento determinante para la asignación del sexo, pues este, al ser también una construcción, debe comprenderse dentro de las realidades sociales, culturales, interpretaciones que la propia persona experimenta durante su existencia. O sea, una persona se puede dar su propio sexo, contrario a la realidad, si lo vive, si tiene la vivencia de eso, ¿no? Dice que la realidad biológica no determina la asignación del sexo. Bueno, nadie te asigna un sexo, Tribunal Constitucional. El sexo ya lo tienes desde que tú eres una persona humana, que es desde el momento de tu concepción. Ya tienes un sexo. Nadie te lo pone. Y por eso nadie te lo puede quitar. Y por eso nadie te lo puede cambiar. No existe la reasignación, ni siquiera existe la asignación de sexo, porque nadie te asigna un sexo. Ya naces con eso. Eres concebido con eso. ¿Qué parte no entiende el tribunal? ¿O es que es mucha ideología y poca realidad? Entonces, eso es lo que pasa. El tribunal ignora que el sexo no es asignado por nadie. Por lo tanto, tampoco se puede reasignar, ¿no? Entonces, eso es la identidad humana. Ya viene incorporado ya. Incorporado, pero ellos dicen que no determina nada. O sea, anticientífico, más científico no puede ser, y viene ideologizado.
Lo hicieron el mismo día en el cual se dio las elecciones de Estados Unidos, donde ganó Trump. Un buen día para que la gente no se dé cuenta en ese momento, ¿no? Bueno, ahí salió la sentencia. Y también invoca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice, ¿no? Y dice lo siguiente, el Tribunal Constitucional Peruano, sobre el Tribunal Europeo, invocándolo, dice que este tribunal comparte esta modificación, ya que como ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice el Tribunal Constitucional, en una afirmación que este tribunal comparte, esta modificación en el registro civil, o sea, de pasarse de mujer a hombre y en los documentos de identidad de una persona no genera afectaciones al interés público, no interfiere con la función registral y no afecta el derecho de sucesiones o las relaciones laborales ni la justicia penal. En verdad sí lo está afectando. O sea que no pasa nada, que no te preocupes, no pasa nada si no pasa nada, no va a pasar nada. Ay, ay, ay. Y cita el Tribunal Europeo el caso Goldwyn versus Reino Unido, sentencia del 11 de julio de 2002, párrafo 91. Pero sucede que cuando yo leo ese párrafo 91, no dice lo que dice el Tribunal Constitucional. Dice todo lo contrario. O sea, dice todo lo contrario. Dice lo siguiente. El tribunal no ignora las dificultades que implica un cambio tan fundamental del sistema, ni las importantes repercusiones que tal medida inevitablemente acarreará, no solo para el registro de nacimientos, sino también para el derecho de familia, la afiliación, la sucesión, la justicia penal, el empleo, la seguridad social y los seguros. O sea, dice que sí, va a haber repercusiones, que todo se va a mover, que todo el piso se va a mover. Eso dice el Tribunal Europeo, pero el Tribunal Constitucional, cuando cita el Tribunal Europeo, dice que el Tribunal Europeo dice que no va a pasar nada. O sea, hasta traduce mal. ¿Qué pasó, Tribunal Constitucional? ¿Qué pasó? Esta sentencia está pésimamente hecha, ¿eh? Muy ideologizada, tanta ideología que hasta piensan que una traducción no es lo que dice. Hasta le cambian la traducción. Es tanto la ideología, el fanatismo de creer que una realidad es tal como está en su cabeza y no ve la realidad de por sí, que hacen este tipo de sentencias. Entonces, esa es la jugada que quieren hacer. Y esto, ojo, que puede derivar este proyecto de ley en un tema totalitario. Porque quieren colocar, a pesar de que la Constitución no lo dice, al Tribunal Constitucional como el órgano supremo intérprete de la Constitución. O sea, el único que puede crear normas constitucionales. Y todos los demás tienen que regirse a eso. Ojo, eso es mucho poder para estos magistrados que dejan mucho que desear. Y no es la primera sentencia que hacen así, han hecho otras sentencias de otros temas, ¿no? De verdad son muy penosas, ¿no? Hace un mes, en un día de un mes hicieron, del mes pasado, el mes antepasado, hicieron como 60 sentencias, y esas sentencias, en verdad casi todas eran planches, eran lo que le llaman interlocutorias, y solamente había una que era sentencia de verdad, era la sentencia para que Luciana León pueda postular al Pituco Club Regatas. Ahí sí se esmeraron. Todos los demás, viejitos, o sea, jubilados, sindicalistas, trabajadores, profesores, por planches, sentencias interlocutorias, lo votaron. Y la única sentencia, la de Luciana León para que entre al Club Regatas. Ahí sí se esmeraron, todo bonito. Es una sentencia de verdad. ¿Qué sucede? Es más importante que una pituca entre al Club Regatas, que se vea detenidamente y con mucha meticulosidad el caso de un maestro, el caso de un anciano, vale menos que un club. ¿Que un club exclusivo, señor del Club Nacional? No, perdón, del Tribunal Constitucional. ¿No? O sea, por eso tengo mis dudas sobre el Tribunal Constitucional. No me convencen en materia de respeto de la Constitución. No me convencen. Entonces, eso es lo que está pasando. Quieren que el Tribunal Constitucional sea el supremo intérprete, que el Poder Judicial esté subordinado al Tribunal Constitucional. Un tribunal que hace ideología de género. Y así pueden sujetar al Poder Judicial, porque no todos los jueces se dejan manejar. No todos los jueces se creen el cuento del Mel Huerta de que hay 5 sexos. No todos los jueces se lo creen. No todos los jueces creen también el cuento de que del tema de la diversidad sexual. No todos. La mayoría ya se dio cuenta ya.
de este tema de la violencia de género, que ahora pues felizmente ya cambiaron el nombre, ya han puesto lo que es violencia familiar, no violencia de género. Entonces, esto es lo que está pasando. Quieren modificar la Constitución, no lo van a poder hacer, felizmente. Ojalá que no lo puedan hacer. Modificar la Constitución para colocar al tribunal como máximo intérprete, el único productor de normas constitucionales, y así sujetar al Poder Judicial a su poder e implementar e imponer la ideología de género. Y así evitar que los ciudadanos que impugnan los reglamentos de la administración de PPK, muchos de ellos con ideología de género y otros quizás con los lobbies de PPK, eso ya vamos a hablar de los lobbies de PPK, del testimonio de Silva Ruete, con socio de PPK, un día vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo evitar así que los ciudadanos, cuando denuncien e impugnen un reglamento de la administración PPK, no puedan tener la parcialidad de vida, porque todo se ve al Tribunal Constitucional, donde ya se sentencia en base a ideología de género, se sentencia en base a fomentar la inversión pública. ¿No? La última sentencia ha sido la sentencia a favor de Yanacocha, ¿no? A favor de Yanacocha, para que pueda tumbarse toda una cabecera de agua. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, el tribunal ahora es el aliado de la política gubernamental, ¿no? Eso es lo que estoy viendo acá, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer programa. Fue un gusto. Ya tengo que cerrar. Hasta luego, ciudadanos pro vida. Chao.